Muy buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 29 de junio, hablando de clínica jurídica. Específicamente, hablando de procedimiento de familia. Y para hablar de procedimiento de familia, tenemos que hacer un paso y hablar un poquito sobre la jurisdicción de familia, cosa que ya se vio en otras partes de las carreras, pero que nada obsta hacer un pequeño recorderis sobre cómo está organizada la jurisdicción de familia. La jurisdicción de familia tiene como, digamos, el peldaño más bajo los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales, toda vez que no existen jueces de familia de orden municipal. Todos los jueces de familia en Colombia son de categoría circuito. Si un juez es de familia, es un juez de circuito. Como no existen jueces de familia municipales, las labores que le corresponderían a ese eh, eventual juez de familia municipal le corresponden entonces al juez civil municipal. O en los municipios muy pequeños, al juez promiscuo municipal, recordando que el juez promiscuo municipal es aquel que conoce civil, penal, laboral, familia, mejor dicho, le toca conocer de todas las áreas, porque en el municipio es tan pequeño, con una población tan pequeña y tan pobre, que no hay dinero suficiente para tener juez civil municipal, juez penal municipal, etcétera. Listo. Entonces esa persona lo eh, eh, envuelve todas estas funciones. No confundir el juez promiscuo municipal con el juez promiscuo de familia. No es lo mismo. No es lo mismo un promiscuo municipal que un promiscuo de familia. Un promiscuo municipal es un juez municipal que conoce civil, penal, laboral, familia. El juez promiscuo de familia es un juez de circuito que únicamente conoce civil y familia, nada más. ¿Sí? En el promiscuo de familia es un juez que conoce civil, que es juez civil del circuito, y juez de familia a la misma vez, para que siempre tengamos esa diferencia. ¿Ok? Y como ya dijimos, los jueces de familia son de categoría de circuito, ¿sí? Siempre que veamos un juez de familia o un promiscuo de familia, estamos hablando de circuito. Y acá, pues obviamente esto es categoría municipal. ¿Listo? Encima de estos, de los jueces de familia, categoría de circuito, vamos a encontrar las salas de familia de los tribunales superiores de distrito, ¿sí? Salas de familia. Estos tribunales sí tienen una sala específica y determinada. Y encima vamos a encontrar la sala civil y de familia de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, familia vuelve a no tener una sala específica, sino que comparte junto con civil la sala de casación. ¿Listo? Entonces tenemos sala de casación civil y de familia en la Corte Suprema de Justicia. Y usted se preguntará por qué en la cúspide está la Corte Constitucional, sabiendo que, hablando jerárquicamente, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional son del mismo rango. ¿Sí? Yo no puedo decir que la Corte Constitucional está por encima. La razón es que, como la Corte Constitucional es un garante de la Constitución y la Constitución es norma de normas, y las sentencias C y sentencias SU, es decir, sentencias de constitucionalidad y sentencias de unificación, son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios del Estado colombiano, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la práctica nos demuestra que la Corte Constitucional sí está, digamos, un peldaño por encima, porque lo que dice la Corte Constitucional, ¿sí? Básicamente termina con palabra de Dios te la vamos a ñor, ¿cierto? Básicamente así terminan las sentencias de la Corte Constitucional, excepto las de tutela. Entonces, para que lo tengamos siempre presente. Es más, en temas de familia, yo puedo decir a boca llena que el avance que se ha dado en los temas de familia
al menos en las últimas 2 décadas, y le podemos meter hasta una tercera, ha sido gracias a las sentencias de la Corte Constitucional, no gracias al legislativo. Entonces, la Corte Constitucional ha tomado un papel protagónico, sobre todo en la jurisdicción de familia, para ser, digamos, una bandera, un representante de los derechos de las personas y avanzar en la legislación. La Corte Constitucional le otorgó derechos patrimoniales, además de los gananciales, y derechos herenciales a los compañeros permanentes. Les dio derecho a la seguridad social, ¿sí? Les dio porción conyugal, permitió los compañeros permanentes del mismo sexo. Luego el matrimonio igualitario, ¿sí? Los derechos frente a los hijos de crianza, los derechos frente a las adopciones igualitarias. Entonces, si usted se pone a analizar los grandes avances en materia de familia, se han venido dando por la Corte Constitucional y no por el legislativo. Más fácil, el legislativo se ha encargado de qué dijéramos, de sacar leyes polémicas como la ley 1996, que a mí no me gusta ni poquito. Pero bueno, entonces, teniendo claro que la Corte Constitucional, además de sacar esas sentencias, 6 sentencias SU, que son de obligatorio cumplimiento, además ha sido básicamente el legislador en tema de familia, ¿sí? Aunque uno siempre puede decir, no, es que no es un legislador porque no, entonces está reemplazando las funciones, actúa como legislador negativo, lo que pasa es que sí, 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 toda esa carreta ya la sabemos todos. Pero la realidad es que son los legisladores de familia. ¿Para qué vamos a decir mentiras? ¿Sí? Porque como el Congreso no hace nada, entonces le toca a la Corte hacer alguna cosa. ¿Sí? No, el Congreso sí, el Congreso sí hace, pero en familia muy poco. Entonces, por eso está la jurisdicción de familia en ese punto, en la cúspide de esta pirámide kelseniana de la jurisdicción de familia, ¿cierto? Uy, 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 uy. Pero es necesario también conocer específicamente dónde está consagrada la competencia de estos miembros que vemos aquí. Es decir, ¿qué es lo que hace esta gente? Cuando yo digo las salas de la familia de los tribunales superiores de distrito, ¿qué es lo que hacen estos manes? ¿O qué es lo que hacen los juzgados civiles municipales en temas de familia? ¿O los juzgados de familia? Para ello nos debemos remitir a el Código General del Proceso, que es el que establece la competencia de los diferentes actores dentro de la jurisdicción de familia. De esta forma, encontramos que los jueces municipales en única instancia están regulados en el artículo 17 y dentro de esos numerales debemos mirar cuáles son los temas relacionados con derecho de familia, ¿sí? Lo mismo ocurre con los jueces civiles municipales en primera instancia. En estos dos, recordando que aquí están combinadas las funciones civil y de familia, entonces por eso tenemos que ir y mirar y escoger de la lista que nos propone el Código General del Proceso cuáles son los asuntos civiles y cuáles son los asuntos de familia, ¿sí? Y de esta manera determinar qué es realmente lo que hacen estos jueces con respecto a la jurisdicción de familia según el Código General del Proceso. Revisemos el artículo y podemos dar una pequeña mirada a lo que les estoy diciendo. Esto está regulado acá en el artículo 17, jueces civiles municipales en única instancia, y nos dice, los jueces civiles municipales conocen en única instancia, primero, los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, el primer punto que nos da a conocer este artículo es que los temas que tengan contenido económico, que sean de mínima cuantía, es decir, menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, menos de 40, esa es la mínima cuantía,
los conoce el juez civil municipal. Un ejemplo, una sucesión que tenga bienes de menos de 40 salarios mínimos, lo conocerá este juez. O una liquidación de sociedad conyugal. Listo. Esos son temas que por razón de la cuantía le corresponderían a ese juez civil municipal con relación a familia, pues estamos hablando con relación a familia. Listo. ¿Qué más nos dice el código ahí? Los procesos de sucesión de mínima cuantía, lo que acabo de mencionar, la celebración del matrimonio civil, tema de familia, los conflictos que se presenten entre los compropietarios o tenedores del edificio, eso es tema civil, eso no nos importa. Los casos que contempla el artículo del Código de Comercio, tampoco nos interesa. Los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia, cuando en el municipio no haya juez de familia o promiscuo de familia, ese sí. Todos los requerimientos y diligencias varias sin consideración a la calidad de las personas interesadas, de los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa breve y sumariamente, tampoco las controversias que se susciten en los procedimientos de insolvencia de personas naturales no comerciantes y de su liquidación patrimonial sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas. Regular y los demás asuntos que atribuye a la ley. Y en el mismo sentido, el artículo 18 menciona los procesos que le corresponden al juez municipal, pero ya no en única instancia, como en el 17, sino en primera instancia, ¿sí? Y entonces nos dice, los jueces civiles municipales conocen en primera instancia, primero, de los procesos contenciosos de menor cuantía, cuando incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria o de responsabilidad médica, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, en el mismo sentido, los procesos que tengan contenido patrimonial relacionados con derecho de familia, que tengan un valor de más de 40 salarios mínimos, pero menos de 150, es decir, menor cuantía, le corresponden al juez civil municipal, pero en primera instancia. Y en segunda instancia le corresponderán al juez de familia, no al juez civil del circuito, sino al juez de familia. Si el asunto es civil, entonces sí le correspondería al juez civil del circuito, pero como estamos hablando de procedimiento de familia, pues entonces hay que tener eso presente. ¿Listo? De los procesos especiales que regulan, los posesorios, perdón, especiales que regula el Código Civil, eso es tema civil, los procesos especiales para el saneamiento de la titulación civil, los procesos de sucesión de menor cuantía, este sí es familia, las diligencias de apertura y publicación de testamento cerrado o del otorgado ante 5 testigos, o sea, el testamento verbal, y de la reducción a escrito de testamento verbal sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios, esto también es tema de familia. La corrección, sustitución o partidas del estado civil del nombre, anotación del seudónimo en actas, también es tema de familia. Y a prevención con los jueces civiles del circuito de las peticiones sobre pruebas extraprocesales. ¿Listo? Entonces, estos son los temas que le corresponden al juez civil del circuito, perdón, al juez civil municipal en primera instancia. Como les digo, esto está regulado en los artículos 17 y 18, pero ahí, como está compartida la jurisdicción, tenemos que mirar muy bien. De ahí pasamos a hablar del juez de familia en única instancia, que está regulada en el artículo 21, el juez de familia en primera instancia, que está regulada su competencia en el artículo 22, aquí se conocerían los procesos que tengan contenido económico con relación al derecho de familia y que tengan como valor más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, mayor cuantía. Todos los temas que tengan contenido económico de naturaleza de familia los conoce el juez de familia en primera instancia. Y en segunda instancia le corresponderían al Tribunal Superior de Distrito, Sala de Familia. ¿Listo? Entonces es importante leer eso, sobre todo porque los jueces de familia en única instancia uno siempre los pasa por alto y conocen algunos procesos bien importantes. ¿Listo? Entonces, juez de familia, primera instancia, artículo 22, juez de familia, única instancia, artículo 21. Los jueces de familia en segunda instancia, que serían la segunda instancia de estos municipales que actúan en primera, la segunda es esta, ¿sí? Están en el artículo 34. Y el Tribunal Superior de Distrito, Sala de Familia, que va a actuar como segunda instancia de estos, ¿sí? El juez de familia en primera y la segunda instancia es este tribunal,
está regulado en el artículo 32. Y la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia, que está regulada en el artículo 30, donde se menciona cuál es su competencia específica y cuáles son los procesos que se conocen allí. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, por ahora todo está muy claro. Muy bien. Entonces continúo. Además de las personas que integran la jurisdicción de familia, que ya los habíamos visto, ¿sí? Los diferentes jueces, también tenemos a los colaboradores de la jurisdicción de familia. Estas son otras personas que en algunos casos incluso actúan como equivalentes jurisdiccionales. Es decir, que sus decisiones pueden tener el mismo valor y los mismos efectos que una sentencia judicial. Estos son las notarías, que actúan como equivalentes jurisdiccionales, Decreto 960 de 1970 y Ley 1060 del 2015, ¿sí? Las comisarías de familia, Ley 1098 de 2006, artículo 83, Ley 1542 del 2012 y Ley 1959 de 2019. Las defensorías de familia, Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 79, los centros de conciliación que pueden conciliar en temas de familia, Ley 640 del 2001, los consultorios jurídicos de las universidades, o de, mejor dicho, de las facultades de Derecho, que también pueden realizar conciliaciones y pueden llevarse casos por parte de los estudiantes, y las personerías municipales que también pueden actuar en algunos eventos como conciliadores y pueden realizar otras actuaciones, incluso ejercer demandas en nombre de menores de edad o de madres cabeza de familia. Todo esto regulado en la Ley 1098 de 2006, el mismo Código de Infancia y Adolescencia que ya le hemos mencionado, en el artículo 95. Estos son, de manera general, los colaboradores de la jurisdicción de familia. ¿Listo? Yo quiero que miremos de los más importantes de estos colaboradores, los más representativos, los que usted en la práctica va a utilizar. Y el más importante de todos ellos, donde usted más veces, si se va a dedicar al derecho de familia, va a estar, incluso puede que en mayor medida que los juzgados, son indudablemente las notarías. Entonces, ¿qué es lo que hacen las notarías? Obviamente en temas de familia. Estamos hablando siempre dirigido a temas de familia. Entonces, ¿cuál es la competencia de las notarías en asuntos de familia? La primera competencia que tienen, que es supremamente importante, es lo referido a los registros civiles. Las notarías, digamos que son la sucursal de la Registraduría del Estado Civil colombiano, porque son estos los encargados de llevar los registros civiles de nacimiento, los registros civiles de matrimonio, ¿sí? Llevan a cabo los registros cuando las personas se divorcian para eliminar ese registro civil de matrimonio y hacer las debidas anotaciones en los registros civil de matrimonios de los cónyuges o excónyuges. También pueden registrar la unión marital de hecho en el libro de varios, que esto siempre genera polémica por la falta de legislación que determine la unión marital de hecho como estado civil, pero la, digamos, ya muy aceptada jurisprudencia de que la unión marital de hecho sí es un estado civil, pese a no tener legislación y pese a existir esa reserva legislativa que existe frente a los estados civiles de que estos no pueden ser sino creados, modificados o extinguidos por la ley. Pero aún pese a ello, la unión marital de hecho, digamos que está muy aceptada hoy en día como un estado civil, tanto así que se puede registrar esa unión marital de hecho que ha sido decretada por una sentencia judicial, por una escritura pública o por una acta de conciliación en el libro de varios. ¿Listo? Y por último, los registros civiles de defunción, que son la prueba idónea en Colombia para demostrar la defunción de una persona.
En Colombia no nos sirve la autopsia, no nos sirve el certificado médico de defunción, sino que la forma idónea para demostrar que una persona ha fallecido es el registro civil de defunción. Lo mismo va para el matrimonio, el nacimiento y la unión marital. ¿Sí? Con la unión marital, lo que les digo, siempre con el asterisco, porque entonces está la teoría de que no son un estado civil, porque no tienen ley, toda la cosa. Entonces ese siempre miremoslo pues con ese asterisco, pero digamos que hoy en día está muy aceptada esa teoría. Entonces, la función principal de estas notarías es llevar a cabo esos registros civiles. Esos registros civiles, lo que les digo, son una clase de documentos que nosotros vamos a utilizar muchísimo, porque son los documentos idóneos para demostrar diferentes cosas. Entonces es totalmente necesario que usted los conozca. Yo tengo acá, les voy a mostrar, aunque usted ya lo conoce, o si no lo conoce, pues enhorabuena, un registro civil de nacimiento. Esto es un registro civil de nacimiento. ¿Sí? Acá arriba dice República de Colombia, Organización Electoral, Registraduría del Estado Civil, Dirección Nacional de Registro Civil. Este NUIP es el número único de identificación personal. A partir del 2000 se crea esto, porque antes del 2000, todas las personas que nacieron antes del 2000 iban a tener 3 números diferentes de identificación. Al momento de nacer, con el registro civil, tenían un número. Al cumplir los 7 años, con la tarjeta de identidad cambia el número y al cumplir los 18 años con la cédula cambiaba. Luego se propuso este número único de identificación personal que va a permanecer durante toda la vida, aunque el documento de identificación cambie. Es decir, las personas nacen y son registradas y se identifican con el registro civil. Luego, al cumplir los 7 años, se identifican con la tarjeta de identidad, pero el número no cambia, el número sigue siendo el mismo. Y luego después, al cumplir los 18 años, se identifican con la cédula, pero tampoco cambia el número, sino que sigue siendo el mismo. Entonces, ese es el número que va a aparecer en esta casilla que está acá en la esquina superior izquierda. Luego acá aparecen los datos de la oficina de registro donde se hace efectivamente el registro. Entonces, si se hace en una registraduría, si se hace en una notaría, que es lo más común, y el número de la notaría, en un consulado, en un corregimiento, en una inspección de policía. Y luego acá la ubicación, país, departamento, municipio, corregimiento o inspección de policía donde se realiza esta inscripción. Luego vienen los datos del inscrito, primer apellido, segundo apellido y nombres, fecha de nacimiento, año, mes, día, el sexo en letras, grupo sanguíneo y factor RH, y luego el lugar de nacimiento, teniendo en cuenta país, departamento, municipio o corregimiento. Y acá más abajo van los datos del padre o madre, ¿sí? En estas dos casillas, donde irían los apellidos y nombres completos, el documento de identificación y la nacionalidad del padre o madre, y acá lo mismo, apellidos y nombres completos, nacionalidad y número de identificación del padre o madre, datos del declarante, datos del testigo, ¿sí? Fecha en la que se realizó la inscripción en el registro civil, el nombre y firma del funcionario que autorizó el registro, y aquí reconocimiento paterno, que es cuando el hijo es extramatrimonial, es decir, que no ha nacido dentro del matrimonio, se debe hacer reconocimiento. Esto se da porque ustedes recordarán en familia, y si no, lo verán, que el hijo nacido dentro del matrimonio goza de una presunción, y es que el hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, cuando se expide el certificado de haber nacido vivo en Colombia, ese certificado de haber nacido vivo es lo que se expide en las clínicas cuando una persona nace, que es este documento que se está viendo acá en persona. Aquí se pone los datos del nacimiento, lugar del nacimiento, municipio, área, cabecera municipal o poblado, y aquí se pone fecha del nacimiento, hora del nacimiento, sexo, hemoclasificación, apellidos y nombres de la madre, tipo de identificación y el número de documento, y aquí los datos del médico que certificó el nacimiento. Con esto se va a la registraduría y se hace el registro civil. Entonces, si la mujer es casada, ese hijo se presume de su marido. Entonces al marido se lo asignan. ¿Listo? Como padre. Esto se puede desvirtuar, obviamente,
porque es una presunción de hecho, se puede desvirtuar, pero de primerazo se le asigna al padre. Pero si la mujer es soltera, si no está casada, entonces no goza de esa presunción. En ese evento se requiere el reconocimiento paterno. El reconocimiento paterno es lo que en la calle llaman darle el apellido a un hijo. Es que el padre se acerque a la notaría y reconozca, firmando en esta casilla e inscribiendo el nombre acá arriba como padre, que ese hijo es suyo. A partir de ese reconocimiento se genera la filiación entre las dos personas y a partir de ahí también se generan todos los derechos que, que surgen, perdón, de la filiación, como por ejemplo la herencia, el derecho a pedir alimentos, custodia, visitas, patria potestad, todos esos derechos que surgen entre padres e hijos se dan a partir de ese reconocimiento. O en el caso de mujer casada, pues a partir de la aplicación de la presunción y la inscripción de ese menor de edad como hijo de esa persona. ¿Listo? Entonces, ese es el registro civil, supremamente importante, porque con los registros civiles es que nosotros demostramos el parentesco entre dos personas. Entonces, siempre que yo vaya a hacer una sucesión, por ejemplo, para yo demostrar que Pedro y María son hijos de Juan, tengo que pedirle los registros civiles de nacimiento. No, es que yo voy a pedir es una pensión porque son hijos menores de... Necesito probar el parentesco. Entonces, registros civiles de nacimiento. No, es que estos son tíos en registro civil de nacimiento. Es la forma no solo de demostrar que la persona vivió, existió, que es colombiano, etcétera, sino de demostrar el parentesco entre dos personas. Y el parentesco es muy importante porque del parentesco surgen derechos como los alimentos o la herencia. ¿Listo? Entonces, fundamental el registro civil de nacimiento, manejarlo. Esto es tema de notarías. El segundo registro supremamente importante que se hace dentro de las notarías es el registro civil de matrimonio. El registro civil de matrimonio tiene como finalidad demostrar que dos personas han contraído matrimonio. Esto también es un tema supremamente importante porque del matrimonio también se derivan una cantidad de derechos como el derecho a gananciales, a porción conyugal, a herencia, a sustitución de cónyuge sobreviviente, a alimentos, etcétera. ¿Sí? Entonces, el matrimonio es un acto que también genera una cantidad de derechos y obligaciones que es necesario determinar exactamente cuándo, cómo y entre quiénes se dio. Entonces, aquí está también un registro civil de matrimonio, República de Colombia, Organización Electoral, Registraduría del Estado Civil. ¿Listo? Registro civil de matrimonio, indicativo serial, tal. Y entonces aquí dice, datos de la oficina de registro, clase de oficina, ¿dónde se registró el matrimonio? En la registraduría, en una notaría, en un consulado, en un corregimiento, una inspección de policía, y aquí se pone el lugar, país, departamento, municipio, corregimiento o inspección de policía. Datos del matrimonio, lugar de la celebración, país, departamento, municipio, acá arriba. Fecha de la celebración, supremamente importante porque a partir de ese momento es que se genera la sociedad conyugal y a partir de ese momento se empiezan a generar otros derechos muy importantes. ¿Qué clase de matrimonio? Recordando que en Colombia tenemos dos tipos de matrimonio. El matrimonio civil, que se puede celebrar ante notario o ante juez, o el matrimonio religioso, que se puede celebrar ante un ministro religioso de alguna de las religiones que están avaladas por Colombia. ¿Listo? La religión mayoritaria en Colombia es el catolicismo, entonces lo más común es que si las personas se casan por la Iglesia Católica, ¿sí? Es el más común, no quiere decir que no haya otras religiones. ¿Listo? Acá luego se pone el tipo de documento que se inscribe, si es un acta religiosa o si es una escritura de protocolización o si es una sentencia de un juzgado y acá se pone la notaría o el juzgado que emitió la decisión. Datos del contrayente, nombres y apellidos completos, documento de identificación, datos de la contrayente, nombre y apellidos completos, ¿sí? Datos del denunciante, la persona que inscribe el matrimonio, la fecha en la que se inscribió el mismo, el nombre y firma del funcionario que autorizó ese matrimonio. Y luego acá, supremamente importante,
se va a poner si hubo capitulaciones matrimoniales y si las hubo, dónde se otorgó la escritura pública, cuál es la notaría y cuál es el número de la escritura y la fecha del otorgamiento de la misma. También hay espacio aquí para los hijos legitimados, que son los hijos extramatrimoniales que tienen las personas, pero que luego después de casarse se vuelven legitimados y entonces se deben poner acá. Y acá vienen las otras providencias judiciales que se van a inscribir frente a este matrimonio, como por ejemplo el divorcio o la nulidad del mismo, ¿sí? Que habíamos visto en el cuadrito que las notarías también estaban encargados de mirar el tema frente al divorcio, pero no solo frente al divorcio, sino también frente a la nulidad. Pues eso se hace inscribiéndolo acá en este punto y espacio para notas. Listo. Este es el registro civil de matrimonio, porque como les digo, el matrimonio es otro de esos actos que son supremamente importantes dentro de nuestra legislación colombiana, porque de él se crean muchos derechos y obligaciones. Y el último que quiero que miremos para que tengamos un barrido completo acerca de los diferentes registros civiles que existen en Colombia es el registro civil de defunción, que es este que tenemos acá en la pantalla. Registro Civil de Defunción, empieza igualito, República de Colombia, Organización Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, indicativo sería el Registro Civil de Defunción. Datos de la oficina de registro, ¿dónde se está registrando? Registraduría, notaría, consulado, corregimiento, inspección de policía y aquí el lugar específico. País, departamento, municipio o corregimiento o inspección de policía donde se hace. Datos del inscrito, el fallecido, la persona que murió, apellidos y nombres completos, documento de identificación y sexo en letras. ¿Listo? Datos de la defunción. Lugar de la defunción, país, departamento, municipio o corregimiento de inspección de policía donde se generó esto. Fecha de la defunción, año, mes, día, hora y número del certificado de defunción. El certificado de defunción es el certificado médico que se expide en los hospitales cuando una persona fallece, que es este que estamos mirando acá. Este es un certificado de defunción médico, ¿sí? Entonces, básicamente tiene certificado de defunción, antecedente para el registro civil, información general, lugar donde ocurrió la defunción, departamento, municipio, área donde ocurrió la defunción, cabecera municipal, tipo de defunción, fetal o no fetal. Fetal es un aborto, no fetal es que la persona nació, ¿sí? Fecha en la que ocurrió la defunción, 2018, abril 18. Hora en la que ocurrió la defunción, 9:30 de la noche. Sexo del fallecido femenino, apellidos y nombre del fallecido tal como figuran en el documento de identidad, Puchania, Puchania, Yosalía. Tipo de documento de identificación del fallecido, registro civil, el número, ¿sí? Y muerte probable o probable manera de la muerte, natural, violenta o en estudio, en este caso muerte natural. Datos de quien certifica la defunción, el médico que certificó la defunción, entonces primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Documento de identificación de la persona, número de identificación, profesión de quien certifica la defunción, registro profesional, lugar de expedición del certificado, fecha de expedición y firma de quien realiza la certificación. Este documento que vimos, el certificado médico de defunción, ese certificado es un antecedente. Eso es lo que se debe colocar dentro del registro civil de defunción, si se dio de esta forma. Acá, número del certificado de defunción. Pero también puede haberse generado que la muerte se decretó por sentencia judicial en un proceso de presunción de muerte. En ese evento se pone acá, se dice presunción de muerte, se pone el juzgado que profirió la sentencia, la fecha de la sentencia, año, mes y día en el que fue expedida, cuál es el documento que se está presentando, la autorización judicial o el certificado médico, ¿verdad? Y el nombre y cargo del funcionario que expide el asunto este. Datos del denunciante, la persona que denuncia la defunción, primer testigo, segundo testigo y fecha de la inscripción cuando se hace la inscripción de la muerte.
Miren que en los registros civiles de defunción no dice la causa de la muerte porque para efectos al menos del derecho de familia, dejando por fuera el derecho penal obvio, no nos importa, ¿sí? Para el derecho de familia no importa de qué se murió, lo que importa es que se murió, que es el hecho que genera tantísimas consecuencias jurídicas como la sucesión, la finalización de la personalidad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese que es un acto tan importante debe certificarse de esta manera. Así quedamos entonces empapados de al menos los 3 registros civiles que son los más importantes dentro de esta función de realizar los registros civiles que tienen las notarías. ¿Listo? La segunda función importante que tienen las notarías frente a temas de familia es que pueden servir como conciliadores en asuntos de familia. Asuntos como alimentos para regular la cuota alimentaria, custodia y visitas de hijos menores de edad y permisos de salida del país de mutuo acuerdo de menores de edad. ¿Listo? Entonces, los notarios pueden realizar conciliaciones frente a este tema, que son los temas importantes, frente a familia. ¿Listo? Además de ello, también las notarías pueden realizar la afectación a vivienda familiar de inmuebles y la constitución de patrimonio de familia, que son 2 protecciones que están consagradas en la ley para proteger el patrimonio de las familias. Una es la constitución de patrimonio de familia inembargable, donde yo puedo coger uno o varios bienes hasta 250 salarios mínimos de valor, uno o varios, y los protejo para que sean inembargables porque esos bienes son la fuente de sustento principal de la familia, como su nombre lo indica, su patrimonio. De modo que si la familia llegare a perder esos bienes, se vería en una posición económica supremamente precaria que vulnera derechos humanos y demás. Entonces, básicamente, si no protegemos esos bienes, al Estado le toca hacerse cargo de esas personas. Entonces, por eso se crea esa protección del patrimonio de familia inembargable. La otra protección se llama afectación a vivienda familiar. Y aquí lo que se quiere proteger es la vivienda, el lugar donde vive la familia. En el otro se puede proteger cualquier bien, la casa también, pero puede ser cualquier otro bien, un taxi, un establecimiento de comercio, un local, en fin. Y tiene un límite de 250 salarios mínimos. En cambio, en la afectación a vivienda familiar no tiene límite, puede ser de cualquier valor, pero el requisito es que sea la vivienda de la familia. ¿Sí? Estos se constituyen ambas protecciones con el objetivo claro de proteger a la familia y a todos sus miembros de un posible embargo y de la pérdida de esos bienes que podría generar en una precarización de su situación socioeconómica, básicamente. Entonces, el Estado lo que hace es decir, yo tengo que proteger estos bienes mínimos de la familia, porque es que si la familia no tiene casa, se van a meter debajo de un puente y me toca a mí hacerme cargo de ellos. ¿Sí? Profe, una Dígame. pregunta. Esos dos no son excluyentes, sean los dos a una misma persona, pues a una misma familia. Sí, Son se pueden hacer las dos. Es distintas. más, podrían coincidir las dos en un solo bien, lo cual es pues una redundancia que no tiene sentido poner las dos protecciones a un solo bien, porque la idea es que sean bienes diferentes, o sea, que esté protegida la casa de la familia donde viven y el bien productivo del que viven, un taxi, una tienda, ¿sí? Un local, otro apartamento que alquilan. Entonces la idea es que esté protegida la casa de la familia y ese bien del cual depende la familia. ¿Listo? Entonces, ¿pueden coincidir en uno solo? Sí. Es una ridiculez porque las protecciones, o sea, tienen básicamente los mismos efectos, pero nada obsta a ello. Y como vos decís, no son excluyentes unas de las otras. Entonces se puede hacer de esa forma. Lo ideal es que sean en bienes diferentes. El problema es que el patrimonio tiene un límite en valor
y la afectación a vivienda tiene que ser una vivienda y no cualquier vivienda, la vivienda de la familia. ¿Listo? Ahí hay discusiones acerca de cuando hablamos de protección a la familia, estamos hablando de protección ¿a qué? Porque cuando son creadas estas figuras, se está pensando casi que de manera exclusiva en la tipología familiar nuclear. La familia nuclear es la familia papá, mamá, hijos, ¿sí? Pero la sociedad, además de la tipología nuclear, tiene otras tipologías familiares. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los padres sin hijos, o los padres solteros, o las familias monoparentales, donde hay un solo papá o una sola mamá, ¿sí? O las familias extensas, donde además de papá, mamá, hijos, hay otras personas. O incluso se habla de la familia unipersonal, es que yo soy mi propia familia, ¿sí? Entonces, ahí la discusión está en que cuando fue creada la norma, esas dos protecciones tenían como objetivo claro la protección de la familia nuclear, papá, mamá, hijos, más incluso protegiendo a los hijos y a la cónyuge, porque históricamente a lo largo del siglo XX se presentó muchísimo en la figura de que el padre se gastaba los bienes familiares dejando a la familia en la olla, y creo que todos tenemos en la historia de nuestra familia a alguien, si no es que a nosotros mismos, que pasó eso, que el abuelo se gastó la plata de la abuela, que eran riquísimos, que tenían negocios, que tenían fincas, que tenían no sé qué, y que se lo gastó, que se lo bebió, que se lo fumó, en fin, todos tenemos esa historia, ¿sí? Yo estoy seguro que todos aquí tenemos esa historia. Todos alguna vez hemos pasado por alguna... ¡Ve! Esa era la finca del tío, esa era la finca del abuelo, esa era la finca de no sé quién. Toda esta cuadra era de... Y uno dice, ¿y dónde está la plata? No, es que se la bebió, se la fumó, se la jugó, se la quitaron los socios o algo así. Todos en la familia tenemos. Y si no, usted conoce a alguien que le pasó eso. Entonces, ese era un fenómeno muy común en el siglo XX. Ya hoy en día no es tan común el fenómeno, pero como respuesta a ese fenómeno social se generan esas dos protecciones, ¿sí? Primero una y luego la otra, porque la afectación a vivienda familiar es más reciente, o es el patrimonio. Es que hay una que es del 31 y la otra es más reciente. Bueno, una de las otras, una es más reciente que la otra, no recuerdo, que no lo tengo así pues en la punta de la lengua, pero una es más reciente que la otra, pero igual se producen como respuesta a ese fenómeno. Hoy en día es más difícil ver esa circunstancia que les digo que da origen a esas normas, pero aún así se presentan. Entonces ahora la discusión es si en el momento en el que se dieron las leyes, se dieron para proteger a esos hijos menores de edad y a esa mujer que iban siendo las víctimas de las malas jugadas económicas de esos maridos. Al cambiar la sociedad y encontrarnos con familias que funcionan diferente, familias que están compuestas diferentes, si las figuras todavía se aplican o si no se aplican. Lo que se ha tomado hoy en día como, digamos, teoría general es que sí tienen aplicación para esas nuevas tipologías familiares y para esas protecciones diferentes, ¿sí? Pero con algunas tipologías familiares a veces todavía genera problemas para que lo tengan en cuenta, sobre todo lo que es familias unipersonales, o sea, una sola persona, familias compuestas o extensas y familias homoparentales con padres del mismo sexo o con personas del mismo, parejas del mismo sexo. Y ni qué decir, pues, con las familias poliamorosas donde hay más de dos personas en una relación afectivo-sexual. Esas tipologías familiares reales, presentes en la sociedad, generan más problemas, pero lo que les digo, se ha decantado la jurisdicción eh, hacia una visión más inclusiva, donde estén también contenidos esas familias diferentes. ¿Listo? ¿Dudas?
Entonces continúo. Entonces, además del 3 y el 4, que son esas dos protecciones que habíamos mencionado, dentro de las notarías también se hace la licencia para enajenación de bienes de menores de edad. Los menores de edad en Colombia son personas muy protegidas y más después del 2006 que se expidió el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098, donde se menciona que los derechos de los menores de edad son preferentes y prevalentes sobre los derechos de los demás. Y una de las protecciones que se tiene es que si bien los padres son los administradores de los bienes de los hijos, para realizar cualquier tipo de enajenación frente a los bienes de menores de edad, es necesaria una licencia que puede ser otorgada por juzgado o por el notario, siempre con supervisión del defensor de familia. Entonces, al notario se le dicen las razones por las cuales se pretende hacer la enajenación, se dice qué es lo que se va a hacer con el dinero y el notario, junto con el defensor de familia, podrán aprobar o reprobar esa licencia. ¿Listo? Nombramiento de consejero o administrador de bienes, también se puede hacer en notaría. Y el otorgamiento de testamento abierto o testamento cerrado. El testamento abierto y el testamento cerrado, como se vio en sucesiones o como van a ver en sucesiones, son dos figuras que son ligeramente diferentes, pero el objetivo es el mismo. Una persona quiere otorgar un testamento, entonces se dirige a la notaría para otorgar un testamento abierto, ¿sí? Es decir, señor notario, tome nota frente a 3 testigos y empieza a dictar sus disposiciones testamentarias. A decirle, es mi voluntad que al momento de mi muerte se repartan mis bienes así, tanto para este, tanto para este, tanto para este, tanto para este. Eso se vierte a escritura pública y luego, al momento de la muerte de la persona, se da aplicación a esa escritura pública dentro del proceso de sucesión. Ese es el testamento abierto. Se llama abierto porque las disposiciones testamentarias se le dictan al notario, el notario las vierte a una escritura pública y cualquier persona puede acceder a la escritura pública. De ahí su nombre, que es público, ¿sí? La segunda forma es el testamento cerrado. El testamento cerrado es cuando una persona entrega un sobre cerrado y le dice al notario frente a 5 testigos, señor notario, este sobre contiene mi testamento. Le solicito lo guarde a buen recaudo. El notario lo guarda ese sobre en la cajilla de seguridad de la notaría y expide una escritura pública donde deja constancia de que el día tal, a tal hora, se presentó tal persona y en presencia de 5 testigos le entregó un sobre donde decía contener su testamento. Esa escritura pública solo dice eso, nada más. Al momento de la muerte de la persona, tocaría sacar el sobre, citar a las personas interesadas y hacer una diligencia de apertura de testamento, en la cual frente a todo mundo se abre el sobre, se lee en voz alta las disposiciones testamentarias que dejó la persona y luego se vierten estas a escritura pública y ahí se quedan para ser aplicadas después dentro del proceso de sucesión. Entonces, por eso es que en las notarías se puede otorgar el testamento abierto o el testamento cerrado, o también se le llama testamento secreto. ¿Listo? Y en el mismo sentido, se pueden realizar las capitulaciones matrimoniales antes de que las personas contraigan matrimonio. Estas deben hacerse por escritura pública y van a contraer el régimen patrimonial que las personas quieren aplicar a su futura sociedad conyugal, siendo estas capitulaciones o pudiendo ser estas capitulaciones totales o parciales. Las capitulaciones totales son aquellas donde las personas excluyen la formación de la sociedad conyugal, dicen que no se va a formar sociedad conyugal, y que todos los bienes que ellos adquieran serán bienes propios y que al momento de la disolución de ese matrimonio no será necesario liquidar la sociedad conyugal porque esta nunca existió. El otro tipo de capitulaciones son las capitulaciones parciales. En esas capitulaciones parciales sí se forma sociedad conyugal, pero se excluyen o se incluyen bienes que no hacían parte de la sociedad conyugal
o se excluyen bienes que podrían ser parte de la sociedad conyugal, pero se dejan por fuera por un acuerdo previo. Esto debe hacerse, como les digo, antes de que las personas puedan contraer matrimonio civil o religioso. ¿Listo? Y de la misma forma, también se pueden realizar capitulaciones maritales, es decir, las capitulaciones que se hacen para las personas que van a formar una unión marital de hecho. ¿Listo? Que no se van a casar, sino que van a formar una unión marital de hecho. Y es lo mismo, la regulación es exactamente igual. ¿Dudas? No, profe, por ahora muy claro. Dígame. Ah, pensé que Carolina había dicho no. No, profe, te estamos diciendo que ninguna. Ah, bueno, listo. No, ninguna por ahora. Listo. Muy bien. Asimismo, porque ya vamos en la 9, ¿sí? No las pongo todas en la misma porque no cabe o quedaría muy chiquitico el cuadrito. Ya vamos en la función 9 de las notarías. Está la celebración del matrimonio civil. Les dije que en Colombia existen dos clases de matrimonio. El matrimonio civil, que se puede dar ante notario o ante juez civil, municipal, y el matrimonio religioso, que se da ante un ministro religioso de alguna de las religiones avaladas por Colombia. ¿Ok? Este matrimonio civil del que estamos hablando se realiza en la notaría o también se puede realizar por fuera de la notaría, pero dentro del círculo notarial de ese notario. ¿Sí? Es decir, usted le puede pedir perfectamente al notario, y muchos lo hacen, cobran, eso sí, que se desplace hasta el salón o sitio de eventos donde se va a realizar el matrimonio y que ahí se celebre el matrimonio, ¿sí? Y allí se hace una escritura pública y los cónyuges firman la misma y el notario los casa, ¿sí? Listo, ya quedaron casados. Incluso los notarios, como esto es un acto tan simple como firmar una escritura pública para la venta de una casa, algunos notarios lo que hacen es que le ponen pues como un poquitico de interés al asunto y de ganas, y entonces algunos leen algún pasaje de algún libro, un poema, o sí, hacen algún discursito pues ahí como para que la cosa tenga como algo más chévere, ¿cierto? Entonces, un brindis o, en fin, unas palabras del notario y se van bien organizaditos y toda la cosa, para que tenga como, sea más chévere, ¿cierto? Entonces, se le da validez a eso, se firma y lo registra. Lo que le digo, eso vale más. O también las personas pueden ir a la notaría a casarse. Algunos notarios también viendo que muchas personas van a casarse y que las notarías, eso mantiene lleno de gente y así unas mesas y todos encima de lo otro, entonces que no es un lugar como muy amable, algunos notarios dentro de sus notarías tienen unos recintos especiales para la celebración de esa clase de eventos, ¿sí? Entonces tienen un pequeño saloncito donde se celebran esa clase de eventos, o también ahí celebran conciliaciones o cosas así. Algunos, por ejemplo, yo conozco la Notaría Quinta de Medellín, que queda al lado de Unicentro, tiene en el último piso, es un edificio como de 4 o 5 pisos, en el último piso tiene un saloncito hasta lo más de bonito para celebrar los matrimonios. Incluso le regalan a los cónyuges una champaña. No crea pues que una champaña viuda de Quilicón y nada, es una champaña, ese es un champi de esos que venden de uno, pero ¿sí? Pero regalo es regalo. Ah, claro, regalada, una patada en la cara, eso sí, olvídese pues, ¿cierto? Entonces, alguna cosa, y le ponen bombitas, pues, y alguna cosita, o en fin, o lo arreglan, pues, como le diga a la gente. Entonces, bacano, ¿cierto? Porque no todo el mundo se quiere casar por la iglesia, ¿cierto? Entonces, esa es una opción. Entonces, los notarios celebran el matrimonio civil y se deja constancia en escritura pública y obviamente se hace el registro civil de matrimonio también. Y así como hacen la celebración del matrimonio, pues también se hace el divorcio siempre y cuando sea divorcio de mutuo acuerdo. Si el divorcio es contencioso, tiene que darse por juzgado. Es decir, las causales de divorcio son taxativas, están en el artículo 154 del Código Civil. Son 9, ¿ya? La causal novena es el mutuo acuerdo. Esa es la única por la cual se puede tramitar el divorcio ante el notario. Los dos cónyuges de mutuo acuerdo.
¿Puede tener cada uno su propio abogado? Sí. Pero si se va a solicitar divorcio por otra causal diferente, así sea la causal octava, que es la llamada causal objetiva, separación de cuerpos por más de 2 años, aún esa que no genera culpabilidad ni nada, tiene que hacerse por juzgado. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Y otro tema para que ustedes lo tengan ahí súper presente es que cuando haya menores de edad, hijos de ese matrimonio menores de edad, además del divorcio de mutuo acuerdo, tiene que presentarse acuerdo sobre custodia y visitas y acuerdo sobre cuota alimentaria. Tienen que presentarse esas dos cosas adicionales al divorcio. Acuerdo sobre custodia y visitas y acuerdo sobre alimentos, para que lo tengan presente. Y también se puede hacer dentro del mismo acto la liquidación de la sociedad conyugal. Liquidar la sociedad conyugal ahí mismo. Si acaso la hay, pues, porque ya dijimos que si se firmaran capitulaciones matrimoniales totales, pues no hay lugar a ello. ¿Ok? Y esto es para el matrimonio, entonces pasamos a hablar de la unión marital de hecho, la unión libre que llaman. Los notarios pueden realizar la escritura pública de constitución o de declaración de unión marital de hecho cuando dos personas quieren vivir juntos, hacer una unión marital y quieren declararla por escritura pública. Es muy poco común, pero se da. Los notarios lo pueden hacer y asimismo se puede hacer cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho, siempre y cuando, otra vez, sea de mutuo acuerdo. Y lo mismo sobre las particiones de bienes que ya les había dicho, la liquidación de sociedad conyugal o la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, que es la que surge de la unión marital. Esas particiones de bienes también se pueden hacer en notaría, aun cuando la disolución se haya hecho en juzgado. Es decir, yo puedo pelear en el juzgado el divorcio y haberse obtenido la sentencia, pero puedo hacer la liquidación de la sociedad conyugal en notaría. No hay ningún problema. O al revés, hacer el divorcio en notaría y la liquidación en juzgado. No hay problema. Mi recomendación, haga las dos en notaría. Sinceramente, es el proceso que no vale la pena, al menos el de divorcio. La liquidación de sociedad conyugal sí, porque ahí estamos hablando de bienes y hay lugar a más discusión. Pero frente al divorcio, pues ese proceso, sinceramente, ya es hora de que lo saquen del Código General del Proceso. No debería existir. Si usted no quiere seguir casado con una persona, ya, tan, ¿sí? Pero bueno, eso todavía faltan unos años para que sea así de simple, como digo yo. Y por acá, en el numeral 14, están las sucesiones de mutuo acuerdo. Se pueden realizar sucesiones en notaría de cualquier cuantía, sucesiones de mínima, menor o mayor cuantía, no importa, siempre y cuando sean de mutuo acuerdo. No importa que tengamos menores de edad, se puede realizar la sucesión en la notaría. Pero otra vez, siempre que sea de mutuo acuerdo. Siempre, siempre, siempre. Y por último, dentro de la competencia de las notarías en asunto de familia, encontramos el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, que es el reconocimiento que ya les había mencionado y que les mostré cuando vimos el registro civil de nacimiento de las personas en la parte de abajo, donde decía la firma para el reconocimiento. Entonces, esa que acabamos de ver y acabamos de hacer ese recorrido, es la competencia específica de las notarías que ya vimos son uno de los colaboradores de la jurisdicción de familia, porque ellos son equivalentes jurisdiccionales, es decir, que algunas de sus decisiones tienen los mismos efectos que las sentencias. Estos efectos son, hacen tránsito a cosa juzgada, prestan mérito ejecutivo, y entonces, por esta razón, se les da esta denominación de equivalentes jurisdiccionales, además de las funciones administrativas como funciones de registro que ya vimos. El segundo en esta lista, que también es importante que lo manejemos, son las comisarías de familia,
Generalmente las personas no distinguen muy bien entre la competencia que tiene una comisaría de familia y la competencia que tiene el defensor o defensoría de familia. Entonces, algo que quiero que les quede de esta clase es esa diferenciación que existe entre una y la otra. Empecemos hablando sobre la comisaría de familia. La competencia específica de la comisaría de familia es esta. Primero, garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. Es decir, estas son las personas encargadas de actuar en los casos de violencia intrafamiliar para garantizar, proteger y restablecer los derechos. No son los que están juzgando el delito como tal. De eso se encarga la jurisdicción penal. Pero estas personas se encargan de hacer otra clase de acompañamientos, como por ejemplo, formular la denuncia incluso, tener los mecanismos de ayuda y demás para las personas que han sido víctimas de este delito de violencia intrafamiliar. Lo que también pueden hacer es recibir las denuncias y tomar medidas de protección diferentes a las medidas que se toman dentro del derecho penal en los casos de violencia intrafamiliar. Medidas tales como permitir las residencias separadas, conminar a que las personas no se acerquen a tanta distancia, en fin, ¿sí? Ubicar a los niños en un ambiente familiar diferente, retirarlos del ambiente familiar, ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, son medidas de protección de derechos diferentes a las medidas que se van a tomar en el derecho penal, que generalmente son medidas privativas de la libertad. ¿Listo? Estas son medidas pensadas para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, existen muchas medidas, todo esto lo podemos encontrar en la Ley 1098 de 2006, entre otras. ¿Listo? Tercero, definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, sobre la cuota de alimentos y sobre la reglamentación de visitas de los niños, niñas y adolescentes. Ellos pueden tener unas definiciones provisionales cuando los padres tienen desacuerdo. ¿Por qué decisiones provisionales? Porque esas decisiones pueden ser evaluadas por el juez de familia para modificarlas, revocarlas o confirmarlas. ¿Listo? Entonces, cuando los padres van a conciliar a una comisaría de familia un tema de alimentos y no se ponen de acuerdo, como los menores de edad igual necesitan el dinero para su subsistencia, entonces la comisaría de familia puede imponer una cuota alimentaria provisional o una regulación de visitas provisional, la cual será de obligatorio cumplimiento hasta que el juez la revise para modificarla, revocarla o confirmarla. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de esa función del comisario de familia. Fijar las cauciones de comportamiento conyugal en situaciones de violencia intrafamiliar, como por ejemplo permitir las residencias separadas o conminar a las personas a que estén alejadas para evitar situaciones de violencia intrafamiliar. Asimismo, iniciar, adelantar y fallar sobre acciones con miras a imponer medidas de protección a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar al interior de la familia y el subsiguiente seguimiento. Recuerden que estas son medidas complementarias o diferentes a las medidas que están tomadas dentro de la jurisdicción penal. Aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Listo? Adelantar actuaciones de policía judicial cuando sea necesario, recibir denuncias penales por el delito de violencia intrafamiliar y recibir denuncias penales por delitos contra niños, niñas y adolescentes, que es lo que significa esta última frase, NNA, niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta es la competencia de las comisarías de familia. ¿Listo? Nos queda faltando entonces la competencia de la Defensoría de Familia, que es otra entidad diferente. Profe, Dígame. antes de que continúe, ¿qué calidad tiene o sea, el comisario? ¿Es un abogado? O sea, que Sí, tiene que ser abogado.
Y depende, o sea, las comisarías, ¿de qué dependen? ¿De un ministerio o de De un bienestar familiar. de bienestar familiar específicamente? Sí, Bueno, sí. sí, tenía Obviamente esa duda. Es que todo no sé esto si la va, había o sea, mencionado. estamos hablando del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que está encabezado por el Sí, gobierno. O sea, el órgano máximo sería el gobierno, claro, porque el sí. gobierno nombra pues al presidente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el jefe de bienestar familiar? Director. El director de bienestar familiar, sí. Sí, se llama Sí, director, ¿cierto? sí, es el director. Eso, el que manda pues allá, ¿cierto? Entonces digamos que viene así y al fin y al cabo pues también tiene una organización similar a las organizaciones estatales, ¿sí? Pues Ok, departamental, municipal y así. Pero hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar conjunto con otras figuras, porque dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar también están las alcaldías, las personerías y demás. O sea, es todo un sistema cuyo foco es la protección de los derechos de la familia y en especial de las personas vulnerables como los niños, niñas y adolescentes con superestrellita y las personas, ¿cómo se llaman esto? Los ancianos, que las también personas de son, la tercera edad. sí, eso, de la tercera edad, que también tienen especial protección y personas en situación de discapacidad, ¿sí? Que son personas de especial protección. Entonces, esa es su función principal y se llama Sistema Nacional de Bienestar Familiar porque es una cantidad de entidades que deben trabajar en conjunto para lograr esa Ujú. eh, eh, protección. Por ejemplo, llega un caso de violencia intrafamiliar contra un menor de edad que le han pegado, ¿sí? Pero pegado a lo A la bestia, pues. comisaría, sí. Sí, o sea, de esos casos que uno ve en las noticias que uno dice, no, no jodas, pues es que eso, o sea, una cosa es corregir un hijo y otra cosa es las barbaridades que hemos visto, ¿cierto? Y lo Entonces, quemó con una plancha, lo cogió con un cable, lo exacto, electrocutó, no sé. exacto. Sí, sí, esas barbaridades, pues, ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, esta gente puede recibir esas denuncias. ¿De parte de quién? De parte de cualquier persona. Puede ser un Sí, familiar, porque puede toda ser la sociedad un... debe proteger Entonces, por a ejemplo, los es sujetos de muy especial. común que los profesores se dan cuenta, llega ese pelado todo moreteado, de pronto en educación física se quitó la camisa y parece un nazareno. Entonces los padres alertan, entonces se recibe la denuncia y entonces esta gente mismo empiezan a funcionar. Y entonces eso empieza a funcionar un montón de gente. Entonces policía judicial, entonces ellos van y cogen a la persona y le pueden hacer una inspección para mirar cuáles son las heridas que tiene esa persona y poder determinar cuál es el origen de las mismas. Recibir declaraciones y demás para lograr hacer una denuncia ante fiscalía de esas personas. Y entonces empiezan a activar una cantidad de organismos. Entonces que unos centros, por ejemplo, al pelado hay que sacarlo de ese ambiente familiar y ponerlo en un hogar de paso mientras se determina si el pelado va a ir a otro miembro de la familia, ¿sí? A lo que se llama Ujú. un hogar sustituto, o si la cosa es tan grave y evoluciona tanto que al final la persona puede decretarse su adopción, ¿sí? Su adoptabilidad, es decir, la persona simplemente no puede permanecer en su familia de origen, ni en su Ujú. familia nuclear, ni en su familia extensa. Para llegar a eso, pues hay que hacer una cantidad de cosas. O sea, eso no es así tan fácil. Sí. Porque esa es la última cosa que se hace, pero entonces, listo, hay que llegar a la adopción. Entonces, no, ¿dónde lo tenemos? ¿En un centro de adopción de bienestar familiar o en un centro privado regulado por bienestar familiar? No, que lo vamos a meter a este centro privado, listo. Entonces, después que, no, que quién lo va a adoptar. Y entonces, a los padres los reciben unas personas para hacerles las entrevistas y demás para determinar que sí pueden adoptar y el hijo también y ta, ta, ta. Entonces, mira que son una cantidad de personas que están todas funcionando a la misma vez. Entonces, por eso es que a veces a la gente le da dificultad distinguir entre una y la otra, entre el de la Sí, defensoría y la comisaría. Es por eso. listo. Profe, muchas gracias. Todo esto lo vamos a encontrar ¿de dónde? Principalmente Código de Infancia y Adolescencia, principalmente, ¿sí? Aunque hay otras normas que regulan el tema. Por eso, en este cuadrito les puse aquí las diferentes leyes que lo regulan, ¿sí? De Comisaría de Familia, Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 83, de ahí saqué lo que vieron, y la Ley 1542 del 2012 con la Ley 1959 del 2019. Todas estas regulan las comisarías de familia. A la Defensoría de Familia usted la encuentra en la Ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, pero en el artículo 89.
¿Sí? Entonces ahí es donde encontramos estos cuadritos que yo saqué, los saqué directamente del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Listo? Para que lo tengan así súper claro. Y para terminar por el día de hoy, vamos a mirar las competencias de la Defensoría de Familia, y ya con eso terminamos por el día de hoy, y terminamos lo referente a esos funcionarios, digamos, adicionales de la jurisdicción, porque los más importantes que yo necesitaba que quedaran vistos eran notarías, comisarías y defensorías. Esos eran los supremamente importantes. Además de los jueces, pues que no nos detuvimos en esos porque ya lo vimos en procesal civil general, en procesal civil especial, etcétera. ¿Sí? Y perfectamente puede leer el código pues en los artículos que les puse. Entonces, pasemos a hablar de la Defensoría de Familia. ¿Qué es lo que hace esta gente? Acuérdense, Ley 1098, artículo 79. Primero, adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza. ¿A qué se refiere esto? Dentro de la Ley 1098 se crea el proceso de restablecimiento de derechos, que es un proceso administrativo que se realiza cuando los derechos de un NNA, niño, niña o adolescente, han sido vulnerados. Y aquí hablamos de cualquier tipo de vulneración, psicológica, mental, sexual, todas. O sea, cualquier vulneración sobre los derechos de una persona, se puede iniciar ese proceso de restablecimiento de derechos. Desde los casos más aberrantes hasta cosas más simples, como por ejemplo, que la mamá no deja ver al papá a los niños, ese tipo de cosas. Dentro de ese proceso de restablecimiento de derechos se hacen muchas cosas. Entonces, se mira cuál es la condición del niño y hablamos de condición en todo sentido, psicológica, nutricional, de vacunas, de escolaridad, todo, para mirar si hay vulneraciones o no. Y dependiendo de las vulneraciones, entonces se pueden tomar varias acciones. Por ejemplo, amonestar a los padres, obligarlos a ir a unos cursos específicos, ubicar al niño en un ambiente familiar, entonces se lo dan a la tía, se lo dan a la abuela, se lo dan así, porque los padres no son aptos para tener la custodia del niño porque han vulnerado los derechos, porque lo abandonan, ¿sí? Lo más grave, como les dije, lo más grave, lo último que se hace cuando ya definitivamente no es posible hacer nada más, es declarar la adoptabilidad de esa persona. En ese caso se declara la adoptabilidad y entonces Bienestar Familiar asume la custodia de ese menor y lo ubica en un centro especial, bien sea de bienestar familiar o privado, vigilado por Bienestar Familiar, y allí se empiezan los trámites para intentar su adopción por otra familia. ¿Listo? Y por otro lado, si hay una persona interesada en adoptar, acude a Bienestar Familiar para que se los evalúe y después de un proceso que dura como 2 años, le dicen, listo, usted sí puede adoptar. Y entonces ahí tratan de empezar a hacer el match de las personas que ellos tienen para adoptar, que tienen a su cuidado, qué personas pueden encajar para ser adoptadas, porque hay muchos requisitos que hay que cumplir. Por ejemplo, debe haber una diferencia de edad de 25 años entre el adoptante y el adoptivo. Dependiendo de la persona, se busca una persona que tenga rasgos similares o que tenga una ubicación sociocultural similar, ¿sí? Hay personas de difícil adopción que, por ejemplo, las personas deciden adoptar a estas personas como los que tienen problemas de salud graves, personas discapacitadas, en fin. Si a la final se logra hacer un match entre las personas que quieren adoptar y las personas que están buscando una familia, pues entonces se hace la conexión entre ellos, se hace unos procesos que están vigilados por psicólogos, trabajadores sociales y demás. Y si al final se dice, ok, esto es correcto, estas personas son compatibles y quieren, digamos, formar esta nueva familia, entonces Bienestar Familiar saca una resolución de adopción. Pero eso después tiene que ser revisado por un juez de familia, donde se revisa todo el procedimiento, desde el restablecimiento de derechos que se hizo, todo paso a paso. A eso es lo que se le llama homologación. Esa es la homologación. Entonces, si el Ya. juez verifica todo lo que hicieron todos los otros y se da cuenta que todo se hizo bien, el juez dice ok y saca la sentencia de adopción y entonces ya quedó la persona adoptada y esa sentencia toca inscribirla en el registro civil de nacimiento
porque hay que cambiar el nombre de los padres, ¿sí? Entonces se cancela el registro civil de nacimiento anterior, no se vota, se guarda, pero queda cancelado, y se expide un nuevo registro civil, donde aparecen como padres los padres adoptantes y se ponen abajo en el espacio para notas que vimos la sentencia que ordenó la adopción. ¿Listo? Pero, o sea, aquí esta primera es simplemente el proceso. O sea, aquí es que se empieza a adelantar y el segundo es donde se adoptan las medidas. ¿Ya? O sea, aquí va a ver usted repetidamente cosas frente al proceso de restablecimiento de derechos. Todo ese proceso y todos los diferentes pasos que tiene y todas las diferentes opciones que hay dentro del establecimiento de derechos hasta llegar a la adopción están reguladas dentro del Código de Infancia y Adolescencia. Todas y cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, si quiere ampliar este tema, Ley 1098 y lo empieza a revisar desde los primeros artículos, con 20 y punta por ahí. Profe, una pregunta, Dígame. pero derivada a los alimentos y el tema de las visitas, pues digamos que es muy común que los padres no estén juntos por divorcio o porque no se entendieron, bueno, en caso. Eh, no sé qué podría hacer un padre que cumple con su cuota y trata de visitar a su hijo. ¿Qué podría hacer si la madre le prohíbe visitarlo o verlo, si nunca ha incumplido con sus obligaciones y nunca ha habido, digamos, como audiencia de conciliación ni nada de eso, sino que ellos pues de manera privada, sin dejar ninguna constancia escrita, pues determinaron eso y la madre de manera pues arbitraria, Autoritaria, no digámoslo sé, así. autoritaria, decide que ya Impedir la no quiere visita. dejar ver más al padre. ¿Qué podría hacer él ahí específicamente? O ¿Si sea, acudiría a estas instancias sí, 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 o se sí. iría Pero lo para... primero sería intentar una regulación de visitas y de custodia de mutuo acuerdo, bien sea por conciliación, y si no, pues entonces aquí en la comisaría de familia pues, se en la... intenta hacer la conciliación, y si no, la comisaría define provisionalmente esa custodia, pero aún así la madre se niega. Entonces ahí es donde se pueden adelantar estas actuaciones, porque entonces usted solicita a la Defensoría de Familia, venga un momentico, es que están vulnerando los derechos del niño y los míos. Porque es que cuando no lo dejan ver, no solo el derecho del padre a ver a sus hijos, sino el Sí, derecho claro. del niño a ver a su padre, ¿cierto? Ujú. Entonces la Defensoría de Familia puede iniciar un proceso de restablecimiento de derechos para mirar a ver qué es lo que está pasando. Y entonces se evalúa la situación para ver qué es lo que ocurre. Y de ese proceso de restablecimiento de derechos pueden surgir varias cosas. Por ejemplo, una nueva regulación de visitas. Le podrían incluso quitar la custodia a ese padre o madre que está impidiendo ese derecho de manera arbitraria. Se puede amonestar a esa persona, se pueden hacer cursos, se pueden hacer muchas cosas. E incluso se puede llevar esto también incluso a términos penales por lo que se llama ejercicio abusivo de la patria potestad. Pero la idea es que dentro de este proceso de restablecimiento de derechos se revise esta situación y se puedan tomar medidas para proteger y corregir esas circunstancias que están siendo vulneratorias de derechos. Ahí es donde actúa el defensor de familia, ¿sí? Ah, claro. Sí, sí, porque Y tiene, digamos que dos instancias, ¿cierto? entonces, por ejemplo, ¿qué se hace? Entonces se dice, listo, vea, las visitas van a hacer tal cosa y la señora insiste que no. Usted puede solicitar ir con la policía que lo dejen ver el niño, lo cual pues eso es totalmente No traumático. es Pero, pues, ideal, ¿cierto? sí, pero Claro. digamos que hasta allá podemos llegar. Y eso, ante esa conducta reiterada, pues podría dar lugar a que la persona sea privada de la custodia de los niños, porque eso no es sano ni eso es ideal para la crianza de una... Y en el caso de la persona que le cuento, profe, es un conocido que tiene un hijo acá en Medellín, pero él reside por su profesión en otra ciudad. Ujú. Entonces, pues obviamente cada vez que puede venir, pues va a verlo y pues obviamente tiene algunos problemas con la madre, bueno, todo eso que se sabe, no voy a andar en eso. Él, él podría iniciarlo desde Bogotá, tendría que iniciarlo acá.
porque Lo porque debe está en iniciar la en el competencia domicilio del del menor. menor. Sí, se debe iniciar en Ah, el ya. domicilio del menor. Pero la cosa es que si no está regulada las circunstancias, y esto les va a pasar a ustedes mucho, porque no solo en temas de custodia, también en temas de alimentos, si no está regulada la situación, es muy difícil decir que hay un incumplimiento. Por ejemplo, es que usted no paga nada. ¿Y cuánto es lo que hay que pagar? Ah, no, no sé, pero alguna cosa. ¿Sí me entendés? Es que usted no me los deja ver. Sí, ¿cuándo los tiene que ver usted? Ah, cuando yo vengo tal día. No, pues que ese día me toca a mí. Ah, pero entonces cuando me toca a mí, otro día. ¿Sí me entiende? Entonces eso genera problemas. Entonces, lo primero que habría que hacer sería tener la regulación específica donde dice, se comparte con el menor el día tal o los días tales. ¿Sí? Hay O cada vez que muchísimas la formas. persona, cada vez que la persona pueda viajar a la ciudad de residencia del Pero eso menor. tiene que tener una regulación de alguna forma, porque eso no Ok. puede quedar así como, no, cada vez que usted pueda, pero cada vez Ah, que pueda es cuando. Y usted no puede someter a la otra persona a eso. Entonces yo voy a hacer un viaje. ¡Ay, hola! Vine, ¿qué tal? No, no, pero ok. yo ya salgo para el aeropuerto. No, 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 momentico. ¿Sí me entendés? Entonces eso no se puede regular así, porque entonces genera problemas. Entonces llega el muchacho, ¡hola! Ah, nosotros estamos aquí en San Jerónimo en una finca. ¿Cómo así? Si yo pude venir. Entonces, por eso te digo, eso tiene que tener una regulación así. Lo ideal es que entre las personas haya una comunicación para establecer esas pautas. Pero cuando no se puede dar esa comunicación porque entre las personas está roto ese canal, entonces toca que una autoridad regule eso de manera específica. Y cuando hay esos problemas por distancia, entonces se pueden hacer regulaciones específicas. Por ejemplo, vive todo el año con la mamá y en los periodos de vacaciones se va para donde el papá, por ejemplo. ¿Sí? O cada mes, o cada 2 meses, o en fin. Pero debe haber una regulación porque si no, estamos imponiendo cargas muy difíciles de soportar también al otro. Es lo que te digo. Entonces yo llego y planeo un viaje a Disney con un año de anticipación y justo llega el papá y ¡hola! Vengo a quedarme con ellos este fin de semana. No, 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 ¿cómo así? Nosotros llevamos para arriba, para el aeropuerto. Oiga, ¿sí me entendés? Entonces eso genera problemas. Sí, sí, entiendo. Entonces, Entonces, digamos que tiene que haber una regulación previa. para evitar problemas futuros, uno le podría recomendar a esa persona que lo haga por documento privado o que lo haga a través de conciliación. Si se logra hacer un acuerdo entre ellos, se puede hacer. Si logra haber un acuerdo entre las personas, sin acudir pues a un conciliador. Y se puede hacer incluso una transacción y demás. O lo más común es que haya conciliación, porque de hecho, mira que en los procesos de divorcio y de fijación de custodia, pues se hace así, sin necesidad de conciliación. Las personas hacen por escritura Acuerdo. pública el acuerdo, Ujú. ¿ya? Entonces, la clave es esa. Pero lo que te digo, muchas veces ocurre que entre las personas hay un canal de comunicación roto, entonces lograr ese acuerdo privado es casi imposible, pero con una conciliación se tiene la ventaja al menos, que no es gran cosa, pero al menos hay algo, de que ese tercero es una persona que está entrenada para llevar ese caso y que seguramente ha tenido experiencia en el mismo evento. Y si para acabar de ajustar se hace en comisaría de familia, el comisario de familia la tiene entre comillas fácil porque les dice, muchachos, se los regulan ustedes o los regulo yo, ustedes dirán, ¿sí? Entonces eso facilita un poquito el asunto. Y si no, demandar civilmente para que sea el juez quien fije cómo se van a ejercer ese derecho. Si ya una vez fijado se está incumpliendo, ahí es cuando entran estas otras figuras con esos procesos de restablecimiento de derechos y demás a decir, venga, 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 venga un momentico, que es que aquí qué es lo que está pasando. Porque es que aquí no es solo los derechos del papá, sino los derechos del hijo, ¿sí? Entonces ahí es cuando entran todas estas figuras a decir, ey, 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 venga, venga a ver qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Porque es que ese tipo de cosas tienen efectos perniciosos en los hijos. O sea, hay
N.000 estudios científicos al respecto, ¿cierto? Entonces, hay unos efectos negativos y eso incluso puede dar lugar a que la persona sea privado de la custodia, ¿sí? Que le quiten la custodia y antes le fijen unas visitas reguladas a esa otra persona. O sea, usted toca ir a visitarlos con un policía al lado, ¿sí? Y sin contar el proceso penal, que también eso tiene su proceso penal por, creo que se llama de ejercicio abusivo de la patria potestad. Creo que, o si es que ya lo escarcelaron, no sé, penal no es mi fuerte. Yo soy especialista en derecho de familia. Entonces, alguna vez me contaron un chisme de que había un delito. La verdad, no sé. Yo me encargo de la parte de familia. La parte penal siempre llamo a Sebastián Duque. Le digo, hey, negro, Tim, te mando este caso. Ya. Listo. Pero también hay una parte ahí importante que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entran estas figuras. Que de hecho lo vamos a ver aquí en este cuadro muchas veces. O sea, mira que aquí está adelantar de oficio esas actuaciones necesarias, adoptar medidas de restablecimiento de derechos, ¿sí? En la presente ley, ¿en cuál ley? Ley de Infancia y Adolescencia, decreto, el Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098. Para detener la violación, eso es una violación de derechos, o la amenaza de violación de derechos de los niños, niñas o adolescentes. Emitir conceptos ordenados por la ley en actuaciones judiciales o administrativas, porque en algunos casos el juez solicita un concepto del defensor de familia al respecto, como lo que les decía, que el notario puede hacer eso, la licencia de enajenación de bienes de menor de edad y de salida del país, pero siempre se requiere la intervención del defensor de familia. Esos conceptos es a lo que yo me refiero. Entonces, usted va a enajenar una propiedad del menor de edad, entonces usted tiene que decir por qué la va a enajenar, cuál es la razón de eso, qué se va a hacer con el dinero, etcétera, etcétera. Además de que eso lo mire el juez o el notario, el defensor de familia también lo mira y da un visto bueno o dice, no, momentico, esto está vulnerando los derechos de los menores de edad. Entonces, siempre se necesita ese concepto para las actuaciones judiciales o administrativas. Listo. Ejercer funciones de policía señaladas en ese código, también estos ejercen funciones de policía judicial. Dictar las medidas de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que cometan delitos. Aquí nos estamos refiriendo al sistema penal para adolescentes. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes. Entonces ellos también pueden actuar como abogados defensores de esos menores infractores, sí, obviamente mayores de 14, que para eso son los que está desarrollado el sistema penal, ¿cómo es? De responsabilidad penal para adolescentes. Séptimo, conceder el permiso de salida del país para los niños, niñas y adolescentes cuando no sea necesaria la intervención del juez. Octavo, promover la conciliación extrajudicial, ellos también concilian en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente. 9, aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno-paterno-filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de la residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes o de matrimonio civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos sucesorales sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Entonces, estas personas también pueden estar ahí vigilantes de ese tipo de cosas. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial nacido o que esté por nacer y en caso de producirse extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro del Estado Civil, que ya lo vimos. Promover los procesos o trámites judiciales. Ellos hacen la demanda en los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e intervenir en los procesos en los que se discutan derechos de estos. En todos los procesos de familia donde haya menor de edad es necesario notificar al defensor de familia, siempre. ¿Sí? 12.
representar a los niños, niñas y adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas cuando carezcan de representante legal o cuando éste se halle ausente o incapacitado o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos. Entonces ellos actúan como abogados de los niños. 13. Fijar cuota provisional de alimentos siempre que no se logre la conciliación, al igual que la comisaría. 14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentra el niño, niña o adolescente, lo que les decía que es la última ratio en el tema de restablecimiento de derechos, y autorizar la adopción en los casos previstos por la ley. La adoptabilidad es cuando se dice el niño hay que darlo en adopción, ¿sí? Esa es la resolución de adoptabilidad. Y la de adopción es cuando ya se hizo todo el trámite administrativo con los padres y bienestar familiar dijo, sí, pueden adoptar. Ya se hizo el trámite para encontrar el match entre los padres y los hijos y se logró y se dio el visto bueno por psicólogos, trabajadores sociales y demás. Se dijo, sí, entonces ellos sacan esa resolución de adopción, que es la última que vimos. Y de ahí se pasa a la homologación en familia. Entonces ellos hacen las dos. El que inicia el proceso con la resolución de adoptabilidad y el que termina el proceso administrativo con esa donde se dice hay adopción, pero falta la homologación por parte del juez. ¿Listo? Entonces, son esos. Y, por último, formular la denuncia penal cuando se advierta que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito, como lo que estábamos mencionando. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004, Código Penal. 18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de infancia, adolescencia y la familia. Y 19. Solicitar la inscripción del nacimiento del niño, de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro civil ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las Personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia. ¿Listo? Todo esto obtenido del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Entonces, lo que hicimos el día de hoy fue dar un repaso rápido acerca de, primero, la jurisdicción de familia. ¿Quiénes comprenden la jurisdicción de familia? Su competencia de todos los jueces que comprenden la jurisdicción de familia. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Regulada en el Código General del Proceso, en los artículos que estamos mirando acá. Pero además de hablar de los jueces que componen la jurisdicción de familia, también hablamos de los colaboradores de esa jurisdicción de familia. Estas entidades que generalmente no se tienen en cuenta, pero que incluso llevan más casos que los mismos jueces, o al menos en unas proporciones similares. Y dentro de ellos vimos los tres más importantes, que son las notarías, las comisarías y las defensorías. Hicimos el paso por la competencia de notarías, viendo todos los puntos que pueden conocer los notarios en temas de familia, luego pasando por la competencia de las comisarías de familia y después finalizando con la competencia de las defensorías de familia, según lo que está estipulado, todo esto último, en la Ley de Infancia y Adolescencia, del Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe, yo creo que estaba muy claro por el momento. Bueno, entonces, Sí. en la clase de mañana ya continuamos, dejamos ese tema aparte y vamos a empezar con los procesos del Código General del Proceso, pero que tienen que ver con familia, ¿sí? Entonces, aquí enunciamos los procesos y luego vamos a ver uno a uno, dependiendo de si es declarativo verbal sumario, no sé qué, relacionados con el derecho de familia. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube en la lista de reproducción que vamos a hacer para esta materia. ¿Ok?